Muy bien, bueno, estamos ya por empezar octubre, se está yendo el año rápidamente y como todos saben, en diciembre, la primera semana de diciembre, tenemos la plática de Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Entonces, pues empieza a orar por las personas que tú quieres invitar. Hay muchas personas que vienen, muchas, y vienen solamente una vez al año. Pero bueno, pues llegan. Y la verdad se pone muy bonita porque además tenemos una pequeña pastorela y luego la plática de Navidad. Y la verdad sí se pone muy bonito. Algunos ya la han experimentado porque llevamos pues 25 años con las pláticas de Navidad y son muy bonitas. Y es un tiempo en donde la gente sí quiere escuchar. Es un tiempo más suave, es un tiempo en donde sí están hartos de la vida, se está acabando el año, no hicieron lo que debieron hacer. Entonces como que sí quieren escuchar un poquito sobre la Navidad y nosotros hablamos del verdadero significado de la Navidad, que ni son fiestas, ni es alcohol, ni es pachanga, ¿no? Entonces, oren por eso, haz tu lista de las personas que tú vas a invitar a esa plática de Navidad. Y bueno, mi voz no está en su calidad óptima, pero creo que sí, más o menos me entienden y nos vamos al libro de Hechos. El libro de los Hechos ha sido muy bonito con el doctor. El doctor es una persona que conozco hace muchos años porque ha operado a toda mi familia. Uno del pie, a ti no, uno del pie, otro del brazo, otro de todos, y ya me tocaba a mí. Y le he hablado mucho de Cristo y yo pienso que sí está escuchando el mensaje que le he dado. Entonces ha sido muy bonito el poder hablar de Cristo. También Genaro, he estado en contacto con él y pues sí está encantado, pero está atrapado en un lugar que se llama el trabajo. Es más, creo que está casado con una señora que se llama Trabajo, ¿no? Medicina. Sí, pues sí. Sí. Así sucede. Así sucede. Entonces, bueno, pues son oportunidades para hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo a diestra y a siniestra, a tiempo y en destiempo, dice el versículo de segunda de Timoteo. Muy bien, pues le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para empezar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de estar aquí todos juntos reunidos, gracias por todos los presentes, por los que estén por llegar, tráelos con bien, y también por los que no pudieron venir este día. Señor, bendícelos mucho, bendice mucho a Carlos, gracias porque puede estar aquí con nosotros, porque todo salió bien con su cirugía. Pon las palabras en su boca que tú quieras comunicarnos esta noche y prepara nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El libro de los Hechos, estamos en el capítulo 19 y el estudio se llama Revuelta en Éfeso. Revuelta en Éfeso, y voy a leer el pasaje que empieza en el versículo 21 del capítulo 19. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que se hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Estaban algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, y le enviaron recado rogándole que no se presentase en el templo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, pues es maravilloso ver las aventuras que tiene Pablo en sus viajes por todo el Imperio Romano. En realidad ha sido también muy bonito como nosotros mismos tenemos muchas aventuras llevando nuestra Biblia por todos lados y hablando de Cristo, pues a diestra y a siniestra. En mis viajes, cuando yo estaba muy metido en los negocios, pues yo estaba en los aeropuertos esperando el avión, o en el desayunador esperando a una persona con quien tenía yo que desayunar, leyendo mi Biblia, y siempre pasaba algo. Siempre llegaba alguna persona, siempre había alguna anécdota que después contar. Algunas de esas las he compartido con ustedes. Una vez que estaba yo en el estado de Wisconsin, estaba yo esperando a la persona con la que yo iba a desayunar, y bueno, pues estaba yo leyendo la Biblia y pasó, pues yo no sé si era una de las meseras o una de las trabajadoras ahí del hotel, y me dijo: mira, ese es un muy buen libro, qué bueno que lo están leyendo, y siguió su camino, ¿no? Y así ha sido siempre, que de alguna manera, principalmente en ese país, este libro sí se conoce como un libro de la vida diaria. Muchos lo traen, muchos lo leen, y es distinguible ante las demás personas. Y aquí vemos a Pablo, que él va y hace y torna, y a veces le va bien y a veces no le va tan bien, pero siempre tiene muchas aventuras. Está ahora en la ciudad de Éfeso. Éfeso llegaría a ser una ciudad muy importante en el cristianismo en las siguientes décadas. Era una ciudad importante, inclusive estaba allí una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana. ¿No le dicen Artemisa? Artemisa, sí,
Artemisa. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que creo que Artemisa es en griego y Diana es, no sé, algo es romano, algo así. Sí, a veces tienen dos nombres porque como eran culturas que se entrelazaban, Roma tenía comando político, económico, pero seguían con sus costumbres. Sí, exactamente. Como Dionisius es griego y Baco es romano. Así es, también, sí, exactamente. Y entonces vemos al apóstol Pablo, que está en Éfeso. Él pasa 3 años en Éfeso porque las cosas están resultando muy bien. Tiene muchos grupos, tiene mucho trabajo, la gente quiere aprender de Pablo. Acordémonos que realmente no hay Biblia, lo único que hay es el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento él hablaba de la realidad del Mesías. Pero en una ciudad como Éfeso, pues no había tanto judío. Y solamente los judíos conocían algo del Antiguo Testamento, los demás no. Entonces sí era un trabajo muy importante de Pablo, de poder darle las bases para que creyeran en el Mesías y se convirtieran a Cristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que hay persecución. Donde hay éxito en la vida cristiana, siempre habrá persecución. Es más, va junto. Cuando hay más persecución, es cuando más crece el cristianismo. Los romanos, que estaban matando a los cristianos allí en el circo romano, no se daban cuenta que era una verdadera situación de multiplicación rápida. Se moría uno con los leones, salían 15. Se morían 15, pues salían 100. La mitad de la turba que estaba ahí gritando sobre el espectáculo de la muerte de los cristianos se estaba convirtiendo. Siempre ha sucedido así. Dicen por ahí que la sangre de los cristianos es la semilla del cristianismo, ¿sí? Entonces, es cuando las cosas están muy cómodas, cuando no hay que pagar ningún precio, en donde el cristianismo empieza a bajar y a perder calidad. Pero cuando hay persecución, lejos de rajarse, como decimos en México, lejos de querer salirse por la tangente, agarran fuerza y se ponen contra cualquiera que está oponiéndose. En el libro de Hechos hemos visto que realmente todo el libro de Hechos, desde que lo empezamos, ha habido gran persecución. En el capítulo 4 vimos que hubo persecución con respecto a la religión judaica, en donde Pedro y Juan pues tuvieron que defenderse y acabaron en la cárcel. En el capítulo 13 hubo envidia de que inclusive pusieron a Pablo y a Bernabé como dioses, y luego después los quisieron hasta apedrear, ¿sí? En el capítulo 14, el paganismo de estos lugares no judíos, pues trajeron gran persecución a las predicaciones de Pablo. En el capítulo 16, allá en Filipos, esta mujer que estaba poseída por un demonio y que de esa manera vendían sus estatuitas, pues Pablo se enfrentó a los mismos demonios. Y así estamos viendo por todos lados que hay persecución. Él llega a Atenas y en Atenas hay persecución del mundanismo. La filosofía mundana de Atenas hace que haya persecución contra Pablo. Como que Pablo siempre está corriendo, huyendo, porque hasta su propia persona físicamente está siendo atacada, ya lo han apedreado, ya lo han golpeado, lo han metido a la cárcel en Filipos, le dieron una serie de azotes y tuvo que sacar su ciudadanía romana para poder defenderse un poco, y físicamente él también está sufriendo ya mucho, pero no le importa. No le importa porque dice que de ninguna cosa hago caso, sino el hacer y acabar de mi trabajo para el Señor Jesús. Y doy inclusive mi propia vida. Lo parafraseé, pero es Hechos 20:24. Él siempre tenía esa filosofía. No le importaba. Él sabía
que tarde o temprano inclusive iba a entregar su vida misma por la expansión del Evangelio. Y es maravilloso ver esto, de cómo hay personas de que sí pagan el costo. El costo es, vas contra la corriente, vas a tener muchos enemigos, te van a atacar, te van a rechazar, te van a mentir contra ti y finalmente hasta la vida vas a tener que dar. Pero las recompensas son inmensas y el cristiano está siempre disponible a pagar ese costo, no importa lo que tenga él que pagar. Hay un versículo que está en Mateo capítulo 5, en los versículos 13 y 14 de Mateo 5, que son parte del sermón de la montaña y que dice así, Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que te ha pasado a ti, que a veces te has cortado la mano o lo que sea, y no habiendo medicina, pues te echan un poquito de sal, ¿verdad? Y duele mucho, pero eso hace que haya curación o no haya infección en la herida. Nosotros hacemos doler al mundo, porque somos la sal de la tierra. Y dice el siguiente versículo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La Biblia dice que somos la luz en medio de grandes tinieblas que están aquí en la tierra. Y la luz en las tinieblas resplandece. La luz molesta, y entre más brillante en tanta oscuridad, pues más molestia. Y ese es el cristiano. Así es que una marca de tu cristianismo es la persecución y el rechazo. No te sorprendas cuando venga la persecución, porque es parte de los beneficios y seguro social y todos los bonos que te da Dios, ¿sí? La persecución es una marca de que estás predicando, de que estás dando en el marco, de que estás llegando a la herida. Por eso dice el versículo de 2 de Timoteo 3:12, cualquiera que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Sí? Entonces la persecución es muy importante en la vida del cristiano, no que la queramos, no que la propaguemos, no que la provoquemos. No es la persona que a fuerza yo voy y trato de echar bombas por todos lados para tener pleito con todos, no es así, sino que con tu vida tú atacas a los demás, ya que ellos tienen una vida no digna de Cristo. Y tu luz ciertamente lastima. Ahí mismo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, en el versículo anterior, que es el versículo 10 y 11 de Mateo 5, 10 y 11. La palabra de Dios ahí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Inclusive el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice que nosotros pasaremos por persecución. Si sigues a Cristo, ten la seguridad de que tendrás muchas personas que te van a difamar, que te van a mentir contra ti, que van a rechazarte e inclusive a matarte. Hechos 14, versículo
Hechos 14, versículo 22 creo que es. Sí, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y quiero decirte que la tribulación, que la prueba es tu amigo. A veces pensamos que el dolor es algo que no queremos, pero en realidad el dolor es un gran amigo del hombre. Si no te duele, pues se puede estar pudriendo ahí tu cuerpo y no te das cuenta. Pero el dolor te avisa que hay que hacer algo al respecto y de esa manera vas con el doctor. Así también la tribulación en las cosas espirituales. La tribulación te hace ir al doctor, agarrarte de Cristo y realmente decir, Señor, aquí estoy, yo no puedo con lo que está pasando, allá me están atacando, me están diciendo, pero yo soy tuyo y tú me puedes defender, como lo vamos a ver en este pasaje de el gran alboroto que pasó en Éfeso. Entonces, no te desanimes, no te desmotives, que no te calle el mundo.
un estudio sobre la mentira y tú dices, pues yo ya no quiero mentir, porque Cristo me dice que la mentira es algo que va contra mi cristianismo. Entonces yo no miento. Y es más, exagero en la verdad, porque muchas veces mentimos al decir solamente la mitad de la verdad o otras cosas, ¿no? Yo no soy una persona de mentira, yo soy una persona de verdad y cambiamos. Y viene de una manera natural, nadie te dice que no mientas. Dionisio, si sigues mintiendo ya no puedes venir al grupo. No, nada de eso, sino que sale del corazón en donde tú quieres agradar a Dios. Es una marca de tu cristianismo. Empiezas a cambiar poderosamente y la gente lo nota. Y eso es exactamente lo que estaba pasando allí en Éfeso, ¿sí? ¿Ah? Y bueno, pues Demetrio está muy preocupado porque la gente ya no quiere comprar sus templos, sus estatuitas de Diana, ¿sí? Porque este señor Pablo es una peste, está alborotando a todo el mundo, dice, y es verdad, lo estaba alborotando para Cristo, ¿sí? Ojalá y tú seas esa clase de persona y que te digan, si esta Miriam es una verdadera peste, ya no la aguantamos. Anda con su Biblia y anda creciendo por todos lados y habla con la gente. O sea, ¿qué desfachatez? ¿Qué te pasa, Miriam? ¿Verdad? Pero los cristianos somos así, porque Cristo es lo que quiere, que cambiemos nuestro mundo para Dios. Así es que Demetrio pues está muy preocupado por estas cosas de que están cambiando la situación ahí en Éfeso. Y dice, no solamente hay peligro de que versículo 27 de Hechos 19, no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y ciertamente, pues esta Diana era muy famosilla, no solamente en Éfeso, sino por todos lados. Y entonces pues tenían hasta un buen... Sí, ándale así. Hasta México llegó. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues tenían su buen negocio de exportación, en donde exportaban sus estatuitas de Diana por todos lados, y dicen, oye, hasta Éfeso se va a desacreditar, imagínate lo que va a pensar la gente de Éfeso al no tener Diana. Yo creo que algunos de estos sinvergüenzas llegaron hasta México y pusieron ahí en Reforma la Diana, ¿no? Bueno, la quitaron ya, creo. No, ahí está todavía. Bueno. La primera rotonda. Bueno, ok, bueno, está bien. Eso no lo dice aquí en la Biblia, pero bueno. Bueno, ese es número 1, las causas de por qué viene el alboroto. La segunda cosa que vemos es las características de este alboroto que siempre pasan y que tú debes de saber que te va a pasar a ti. Es muy sencillo. Cuando tú hablas con alguien de Cristo y esa persona no quiere aceptar el estado en donde está, viene ira contra ti. Inevitablemente. Y eso es lo que pasa aquí. En el versículo 26, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó, aquí está la segunda cosa, de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando hay una trifulca, siempre va acompañada de violencia, siempre va acompañada de ira contra aquellos con que empezó la trifulca, ¿sí? Y hay verdadera ira contra los cristianos. Siempre la habrá, porque tú eres el culpable de todo lo que pasa en México. Si tiembla en México, es culpa de los cristianos. Si no tiembla en México, es culpa de los cristianos. O sea, así es siempre, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso, se lo dejamos a Dios, pero muchas veces viene acompañado de ira. Estábamos, Karina y yo, hablando un poquito de los grandes disturbios que hubo a principios del siglo XX
allá en China, con la matanza de tantos y tantos cristianos, que fue terrible, en donde murieron muchísimos cristianos, y 22,000, y luego los misioneros también los mataron y todo, que habían ido a China para llevar el evangelio. Y es la cuestión de que hay ira contra esos demonios que venían del extranjero. Y bueno, siempre hemos visto el cristianismo con estas características. Lo vimos con Esteban, como lo apedrearon en el capítulo 7 de Hechos. Lo vimos en Filipos, como a Silas y a Pablo, pues los azotaron bastante y después los metieron en calabozo. Pablo entiende que esto es parte del cristianismo que nosotros estamos predicando. Dice la palabra de Dios que tomaron a 2 de sus compañeros, a Gallo, que era de Derbe, uno de los cristianos, y Aristarco, que bueno, parece que era un judío convertido también, compañero de Pablo. En los nombres a veces es un poquito difícil porque son nombres comunes de ese tiempo. Y entonces ves a Gallo y luego ves a otro Gallo por acá más tarde, y no necesariamente es el mismo, ¿no? Entonces ahí tienes que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, básicamente lo que hicieron es agarraron a 2 cristianos en lugar de agarrar realmente a la cabecilla que era Pablo mismo. Dice que Pablo estaba dispuesto a salir. Dice, bueno, yo voy, yo hablo con ellos. No salgas porque no te van a dejar hablar, te van a descuartizar. Y es exactamente lo que pasa aquí en los siguientes versículos. Versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Bueno, es que si se hubiera... También tenía arresto domiciliario, exactamente, sí. No, pues es que si fuera, sí lo descuartizaban. Que lo vamos a ver más adelante en esa posición constantemente, que tiene que tener mucho cuidado, porque sí hay gran furia contra él, y pues lo quieren matar. Esa era la historia de su vida. Bueno, finalmente, dice la palabra de Dios, que uno de ellos, dice, y sacaron, versículo 33, de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Sí? Bueno, pues Alejandro otra vez, ahí en Timoteo habla de Alejandro, que le fue infiel a Pablo. No sabemos, otro nombre que también era más o menos un nombre común, y entonces a lo mejor no son las mismas personas. Pero aquí vemos que sí hay odio, y puede haber sangre si no tienen cuidado. Entonces Pablo mejor se retira y dice, mejor no me meto, y que lo arreglen ellos. Pero el que siempre arregla las cosas realmente es Dios mismo. Cuando hay gran persecución, el que gana es Dios. La persecución hace que el evangelio corra con mucha más fuerza. ¿Y cuánta sangre se ha derramado en el nombre de Cristo a través de los siglos? Hemos tenido otros estudios sobre la historia del cristianismo a través de los siglos, las cosas que han pasado, malas y buenas y cuánto, y una característica muy común es la sangre de los mártires, en donde los cristianos realmente pagan con su vida el mensaje que ellos están llevando. Bueno, pues está la causa, están las características de este alboroto y la calma, viene la calma. La calma que Dios mismo trae cuando Él quiere. Porque bueno, estábamos viendo el otro día una de las películas de un cristiano mexicano que murió en la sierra de Guerrero,
y en donde su mujer le decía, ya no vayas a predicar porque te van a matar. Y él decía, no me pueden matar. No me pueden matar porque solamente Dios sabe cuándo debo morir. Y mientras no es mi tiempo para morir, Dios me protegerá. Finalmente lo mataron allá en la Sierra de Guerrero, pero así es siempre. Entonces el cristiano no le teme a dar la vida misma ante tan valiosa información que él trae para un mundo que está desesperadamente necesitando el Evangelio. Y en esta ocasión no es el tiempo de Pablo, morirá después, en manos de Nerón, muchos años después. En este tiempo él va a tener calma, porque así Dios lo hace. ¿Tú te acuerdas en el capítulo 4, ahí de Lucas, que agarraron a Jesús y lo llevaron allá a la cima de un gran monte y lo querían despeñar? Dice la palabra de Dios que él sencillamente pasó en medio de ellos, ¿verdad? No era el tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo y finalmente sí lo mataron, pero no en ese tiempo. Y aquí también vemos qué es lo que pasa con Pablo aquí en este pasaje de Hechos 19. Número 3, la calma. Entonces, versículo 35 de el capítulo 19 de Hechos, la calma. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Aquí tenemos a una persona que no es cristiana, para nada. Y sin embargo Dios la está utilizando para calmar las cosas en Éfeso. Dios hace eso, Dios hace que sus enemigos trabajen para Él, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Su soberanía es absoluta y hace muchas cosas. Inclusive, pues yo creo que tú sabes que la vía romana, todos los caminos que Roma construyó por todos lados, caminos en todo el Imperio Romano, los utilizaron los cristianos. Porque de esa manera se expandió el Evangelio por todos lados. Y la vía romana la utilizó Dios para su provecho, para llevar el Evangelio a muchas partes del imperio, ¿sí? Y así es Dios. Aún las cosas que están mal, Dios las utiliza para su propósito. Así que Él utiliza a este escribano para calmar la situación, diciendo que efectivamente, por favor, señores, ¿cómo crees que vamos a decir algo en contra de Diana si todos estamos a favor de ella? No es así. Pero apacíguense, por favor, porque no vamos a hacer las cosas bien. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Él está defendiendo aquí a los cristianos. Dice, oye, ellos realmente no están haciendo nada. No sé por qué hacen tanto alboroto. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Entonces, él está hablando a favor de los cristianos y está calmando las cosas en Éfeso. Esta hoy va a ser muy importante porque esta iglesia de Éfeso iba a crecer muchísimo en los siguientes años y va a ser muy, muy importante. El apóstol Juan fue el obispo de Éfeso antes de que lo desterraran a la isla de Patmos. Cuando ya era un poquito más viejo, él estuvo con Timoteo ahí en Éfeso. Entonces fue un centro cristiano muy, muy importante y Dios permitió todo esto. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Señores, van a venir los romanos
y vamos a tener muchos problemas porque estamos haciendo las cosas y no tenemos justificación para hacer nada de esto. Entonces déjenlos en paz, dejen que sigan su camino y pues si no puedes vender estatuitas, pues vende pan o otra cosa, pero no es por ahí la situación, ¿sí? Y vemos como Dios inclusive hace que sus enemigos estén a su favor. Habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, este es solamente el capítulo 19, pero vamos a ver que en el capítulo 20, 21, 22, 23, 24 y más, el apóstol Pablo va a estar en puras broncas. Esta va a ser la vida de él para extender el evangelio que ha llegado ya hasta nosotros en el siglo XXI. Es increíble lo que Dios ha hecho. Bueno, no es cierto, no es increíble, es bastante creíble que Él haya hecho que el mensaje se mantenga puro a través de los siglos, inclusive sin imprenta y sin correo electrónico y ¿cómo se llama? WhatsApp y qué sé qué, no le importa a Dios. Él de todas maneras lleva el evangelio por todos lados y seguirá así a pesar de las persecuciones del día de hoy, porque hoy están matando cristianos. Ve a Chiapas, ve a Tabasco, están pasando cosas feas contra los cristianos y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces eso no va a terminar, la persecución es parte del cristianismo y nos gozamos en ser soldados de Cristo, sufriendo por Él, trabajando para Él y teniendo el gran privilegio de estar en su ejército. Salmos 76, 10. Salmos 76, 10. Salmos 76, 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras, ¿no? La ira produce alabanza a Dios. Finalmente, Él puede con todo y con todos. Él es el Rey del universo. Qué gran privilegio el tener una Biblia en estos días, el poder leerla, el poder escudriñarla, el poder practicarla, el poder predicarla. Ojalá y tú salgas ahí afuera, tienes muchos amigos, tienes muchos diferentes colegas de trabajo, vecinos y parientes a quien Dios te ha concedido el que tú les prediques. Y eso causará revuelta, eso causará problemas, no importa. Es maravilloso el tener ese gran privilegio, el servir a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por estas grandes aventuras del gran apóstol Pablo que nos motivan y nos hacen que nosotros hagamos lo mismo. Él ya se fue, Él no está aquí en la tierra trabajando. Ese trabajo es para los que estamos ahora en la tierra. Y podemos llevar el evangelio, podemos decirle a las personas que sí hay una solución a este mundo loco y confuso. Y esa solución es Cristo. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.